Ferdinand Saussure. Introducción. Lingüística general. Ojeada a la historia de la lingüística. La ciencia que se ha constituido en torno a los hechos de la lengua ha pasado por 3 fases sucesivas antes de reconocer cuál es su verdadero y único objeto. Se comenzó por organizar lo que se llamaba la gramática. Este estudio, inaugurado por los griegos, continuado principalmente por los franceses, está fundado en la lógica y desprovisto de toda visión científica y desinteresada de la lengua misma. Lo que la gramática se propone únicamente es dar reglas para distinguir las formas correctas de las formas incorrectas. Es una disciplina normativa muy alejada de la pura observación y su punto de vista es necesariamente estrecho. Después apareció la filología. Ya en Alejandría existía una escuela filológica, pero este término se asocia sobre todo con el movimiento científico creado por Friedrich August Wolff a partir de 1777, que se continúa en nuestros días. La lengua no es el único objeto de la filología, que quiere sobre todo fijar, interpretar, comentar los textos. Este primer estudio la lleva a ocuparse también de la historia literaria, de las costumbres, de las instituciones, etc. En todas partes usa el método que le es propio, que es la crítica. Si aborda cuestiones lingüísticas, es sobre todo para comparar textos diferentes, épocas, para determinar la lengua particular de cada autor, para descifrar y explicar inscripciones redactadas en una lengua arcaica u oscura. Sin duda, estas investigaciones son las que prepararon la lingüística histórica. Los trabajos de Richter sobre Plauto pueden ya llamarse lingüísticos, pero en ese terreno la crítica filológica falla en un punto en que se atiene demasiado servilmente a la lengua escrita y olvida la lengua viviente. Por lo demás, la antigüedad grecolatina es la que absorbe casi por entero. El tercer período comenzó cuando se descubrió que podían comparar las lenguas entre sí. Este fue el origen de la filología comparativa y gramática comparada. En 1816, en una obra titulada Sistema de la conjugación del sánscrito, Franz Bopp estudió las relaciones que unen el sánscrito con el germánico, el griego, el latín, etc. No fue Bopp el primero en señalar esas afinidades y en admitir que todas esas lenguas pertenecían a una misma familia. Eso ya se había hecho antes que él, especialmente por el orientalista inglés William Jones, pero algunas afirmaciones aisladas no prueban que en 1816 fueran ya comprendidas de modo general
la significación y la importancia de esta verdad. Bob no tiene pues el mérito de haber descubierto que el sánscrito es pariente de ciertos idiomas de Europa y de Asia, pero fue él quien comprendió que las relaciones entre lenguas parientes podían convertirse en la materia de una ciencia autónoma. Aclarar una lengua por medio de otra, explicar las formas de una por las formas de la otra, eso es lo que todavía no se había emprendido. Es muy dudoso que Bob hubiera podido crear una ciencia, por lo menos tan pronto, sin el descubrimiento del sánscrito. Esta lengua, al llegar como tercer testimonio junto al griego y el latín, le proporcionó una base de estudio más amplia y más sólida, y esta ventaja se encontró aumentada por la circunstancia, por suerte inesperada, de que el sánscrito está en condiciones excepcionalmente favorables para aclarar esta comparación. Pongamos un ejemplo. Si se considera el paradigma del latín genus, genus, generis, genere, genera, generum, etc., y el del griego genos, geneus, genei, genea, geneón, etc. Estas series no dicen nada, ni tomadas por separado, ni comparadas entre sí. Pero otra cosa es en cuanto se les añade la serie correspondiente del sánscrito. Ganas, ganasi, ganasú, ganasan, etc. Basta con echar una mirada para percibir la relación que existe entre los paradigmas griego y latino, admitiendo provisionalmente que ganas representa el estado primitivo, ya que eso ayuda la explicación. Se saca en conclusión que en las formas griegas ha debido desaparecer una S, gene, etc., cada vez que se encontraba entre dos vocales, y se deduce luego que en las mismas condiciones la S se vuelve R en latín. Además, desde el punto de vista gramatical, el paradigma sánscrito sirve para precisar la noción de radical, pues este elemento corresponde a una unidad, ganas, perfectamente determinable y fija. El latín y el griego no conocieron más que en sus orígenes el estado que el sánscrito representa. La conservación de todas las eses indoeuropeas es pues lo que hace al sánscrito tan instructivo en este punto. En verdad que en otros aspectos ha conservado menos los caracteres del prototipo. Así, su vocalismo está completamente trastornado, pero en general los elementos originarios que conserva el sánscrito ayudan a la investigación de modo maravilloso, y el azar lo ha convertido en una lengua muy propia para esclarecer a las otras en gran número de casos. Desde el comienzo se ven surgir junto a Bob otros lingüistas de calidad. Jacob Grimm, el fundador de los estudios germánicos, su gramática alemana se publicó en 1822 a 1836. Pott, cuyas investigaciones etimológicas pusieron en manos de los lingüistas una vasta suma de materiales. Kuhn, cuyos trabajos se ocupaban a la vez de la lingüística y de la mitología comparada. Los indianistas Benfey y Offrecht, etc. Por fin, entre los últimos representantes de esta escuela hay que señalar muy especialmente a Max Müller, Georg Curtius
y August Zellweger. Todos tres, cada cual a su manera, hicieron mucho por los estudios comparativos. Max Müller los popularizó con sus brillantes disertaciones, lecciones sobre la ciencia del lenguaje de 1861 en inglés, pero ciertamente no pecó por exceso de conciencia. Curtius, filólogo distinguido, conocido sobre todo por sus principios de etimología griega, fue uno de los primeros en reconciliar la gramática comparada con la filología clásica. La filología había seguido con desconfianza los progresos de la nueva ciencia, y esa desconfianza se había hecho recíproca. Schlecher fue, en fin, el primero que intentó codificar los resultados de las investigaciones particulares. Su compendio de gramática comparada de las lenguas indogermánicas es una especie de sistematización de la ciencia fundada por Bob. Este libro, que prestó grandes servicios durante largo tiempo, es el que mejor evoca la fisonomía de la escuela comparatista, la cual en verdad constituye el primer período de la lingüística indoeuropea. Pero esta escuela, con haber tenido el mérito indisputable de abrir un campo nuevo y fecundo, no llegó a constituir la verdadera ciencia lingüística. Nunca se preocupó por determinar la naturaleza de su objeto de estudio. Y sin tal operación elemental, una ciencia es incapaz de procurarse un método. El primer error, y en el que se contiene en el germen todos los otros, es que en sus investigaciones limitadas por lo demás a las lenguas indoeuropeas, nunca se preguntó la gramática comparada a qué conducían las comparaciones que establecía, qué es lo que significaban las relaciones que iba descubriendo. Fue exclusivamente comparativa en vez de ser histórica. Sin duda, la comparación es la condición necesaria para toda reconstrucción histórica, pero por sí sola no permite llegar a conclusiones, y las conclusiones se les escapaban a los comparatistas, tanto más cuanto que consideraban el desarrollo de dos lenguas como un naturalista lo haría con el cruzamiento de dos vegetales. Schlecher, por ejemplo, que nos invita siempre a partir del indoeuropeo y que aparece en cierto sentido, pues como muy historiador, no vacila en decir que en el griego la E y la O son dos grados, Stufen, del vocalismo. Es que el sánscrito presenta un sistema de alteraciones vocálicas que sugiere esa idea de los grados, suponiendo pues que se debieran recorrer esos grados separada y paralelamente en cada lengua, como los vegetales de la misma especie recorren independientemente unos de otros las mismas fases del desarrollo. Schlechter veía en la O del griego un grado reforzado de la E, como veía en la A del sánscrito un refuerzo de la A rayada. De hecho, se trata de una alternancia indoeuropea que se refleja de modo indiferente en griego y en sánscrito, sin que haya paridad alguna necesaria entre los efectos gramaticales que desarrolla en una y en otra lengua. Este método exclusivamente comparativo implica todo un conjunto de concepciones erróneas que en nada corresponden a la realidad y que son extrañas
a las verdaderas condiciones de todo lenguaje. Se consideraba la lengua como una esfera particular en cuanto reino de naturaleza. De ahí ciertas maneras de razonar que habrían chocado en cualquiera otra ciencia. Hoy no podemos leer 8 o 10 líneas escritas en esa época sin quedarnos sorprendidos por las extravagancias del pensamiento y por los términos que se empleaban para justificarlas. Pero desde el punto de vista metodológico, el conocer esos errores no deja de tener su interés. Las fallas de una ciencia en sus comienzos son la imagen agrandada de las que cometen los individuos empeñados en las primeras investigaciones científicas, y nosotros tendremos ocasión de señalar muchas de ellas en el curso de nuestra exposición. Hasta 1870 más o menos no se llegó a plantear la cuestión de cuáles son las condiciones de la vida de las lenguas. Se advirtió entonces que las correspondencias que las unen no son más que uno de los aspectos del fenómeno lingüístico, que la comparación no es más que un medio de método para reconstruir los hechos. La lingüística propiamente dicha, que dio a la comparación el lugar que le corresponde exactamente, nació del estudio de las lenguas romances y de las lenguas germánicas. Los estudios románicos, inaugurados por Diez, su gramática de las lenguas romances data de 1836 a 1838, contribuyeron particularmente a acercar la lingüística a su objeto verdadero, y es que los romanistas se hallaban en condiciones privilegiadas desconocidas de los indoeuropeístas. Se conocían el latín, prototipo de las lenguas romances, y luego la abundancia de documentos permitía seguir la evolución de los idiomas en los detalles. Estas dos circunstancias limitaban el campo de las conjeturas y daban a toda la investigación una fisonomía particularmente concreta. Los germanistas estaban en situación análoga. Sin duda, el protogermánico no se conoce directamente, pero la historia de las lenguas de él derivadas se pueden seguir con la ayuda de numerosos documentos y a través de una larga serie de siglos. Y también los germanistas, más apegados a la realidad, llegaron a concepciones diferentes de las de los primeros indoeuropeístas. Un primer impulso se debió al americano Whitney, el autor de La vida del lenguaje. Poco después se formó una escuela nueva, la de los neogramáticos, cuyos jefes eran todos alemanes. Karl Buchmann y Oxford, los germanistas, W. Brown, Edward Sievers, Hermann Paul, el eslavista Lexquien, etc. Su mérito consistió en colocar en perspectiva histórica todos los resultados de la comparación y encadenar así los hechos en su orden natural. Gracias a los neogermánicos, ya todo se vio en la lengua, un organismo que se desarrolla por sí mismo, sino un producto del espíritu colectivo de los grupos lingüísticos. Al mismo tiempo, se comprendió cuán erróneos e insuficientes eran las líneas de la filología y de la gramática comparada. Sin embargo, por grandes que sean los servicios prestados por esta escuela, no se puede decir que hayan hecho la luz sobre el conjunto de la cuestión
y todavía hoy los problemas fundamentales de la lingüística general aguardan solución. La nueva escuela, ciñéndose cada vez más a la realidad, hizo guerra a la terminología de los comparatistas y especialmente a las metáforas y lógicas de que se servían desde entonces. Ya no se atrevía uno a decir la lengua hace esto o aquello, ni a hablar de la vida de la lengua, etcétera, ya que la lengua no es una entidad y no existe más que en los sujetos hablantes. Sin embargo, convendría no ir demasiado lejos y basta con entenderse. Hay ciertas imágenes de que no se puede prescindir. Exigir que uno no se sirva más de términos que respondan a las realidades del lenguaje es pretender que esas realidades ya no tienen misterio para nosotros. Pero estamos muy lejos de tal cosa. Así pues, nosotros no vacilaremos en emplear, cuando llegue la ocasión, algunas expresiones que fueron censuradas en su época. Capítulo 2. Materia y tarea de la lingüística. Sus relaciones con las ciencias conexas. La materia de la lingüística está constituida en primer lugar por todas las manifestaciones del lenguaje humano, ya se trate de pueblos salvajes o de naciones civilizadas, de épocas arcaicas, clásicas o decadencia, teniendo en cuenta en cada periodo no solamente el lenguaje correcto y el bien hablar, sino todas las formas de expresión. Y algo más aún, como el lenguaje no está la más veces al alcance de la observación, el lingüista deberá tener en cuenta los textos escritos, ya que son los únicos medios que nos permiten conocer los idiomas pretéritos o distantes. La tarea de la lingüística será hacer la descripción y la historia de todas las lenguas de que pueda ocuparse, lo cual equivale a hacer la historia de las familias de las lenguas y a reconstruir en lo posible las lenguas madres de cada familia. Buscar las fuerzas que intervengan de manera permanente y universal en todas las lenguas y sacar las leyes generales a que se puedan reducir todos los fenómenos particulares de la historia, deslindarse y definirse ella misma. La lingüística tiene conexiones muy estrechas con varias ciencias, unas que le dan datos, otras que los toman. Los límites que las separan de ellas no siempre se ven con claridad. Por ejemplo, la lingüística tiene que diferenciarse cuidadosamente de la etnografía y de la prehistoria, donde el lenguaje no interviene más que a título de documento. Tiene que distinguirse también de la antropología, que no estudia al hombre más que desde el punto de vista de la especie, mientras que el lenguaje es un hecho social, pero tendremos entonces que incorporarla a la sociología. ¿Qué relaciones existen entre la lingüística y la psicología social? En el fondo de todo es psicológico en la lengua. En el fondo todo es psicológico en la lengua, incluso sus manifestaciones materiales y mecánicas, como los cambios fonéticos, puesto que la lingüística suministra a la psicología social tan preciosos datos, no formará parte de ella. Estas son cuestiones que aquí no hacemos más que indicar para volver a tomarlas luego. Las conexiones de la lingüística con la filología no son tan difíciles de desenredar. La relación es unilateral y
en el sentido de que el estudio de las lenguas pide aclaraciones a la fisiología de los sonidos, pero no se las proporciona a su vez. En todo caso, la confusión entre las dos disciplinas es imposible. Lo esencial de la lengua, ya lo veremos, es extraño al carácter fónico del signo lingüístico. En cuanto a la filología, ya hemos llegado a un acuerdo seguro. Es netamente distinta de la lingüística, a pesar de los puntos de contactos de las dos ciencias y de los servicios mutuos que se prestan. ¿Y cuál es la utilidad de la lingüística? Pocas personas tienen sobre esto ideas claras. No es este el lugar de fijarlas, pero es evidente, por ejemplo, que las cuestiones lingüísticas interesan a todos cuantos historiadores, filólogos, etcétera, tienen que manejar textos. Más evidente todavía es su importancia para la cultura general, en la vida de los individuos y en la de las sociedades. No hay factor tan importante como el lenguaje. Sería inadmisible que su estudio no interesara más que a unos cuantos especialistas. De hecho, todo el mundo se ocupa del lenguaje, poco o mucho, pero consecuencia paradójica del interés del que se le presta. No hay terreno donde hayan germinado más ideas absurdas, prejuicios, espejismos, ficciones. Desde el punto de vista psicológico, esos errores no son desdeñables, pero la tarea del lingüista es ante todo la de declararlos y disiparlos tan completamente como sea posible. Continuaremos con el capítulo 3, objeto de la lingüística.